Aparte del ajuste a la baja en la proyección de crecimiento, el gobierno también confirmó lo que gran parte del mercado esperaba. En 2015 habrá un déficit fiscal mayor al proyectado. Según Hacienda, esto se debe al mayor gasto público y también a ingresos menores de lo esperado. Queremos analizar este tema y por eso nos acompaña Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Rodrigo, gracias por estar nuevamente acá con nosotros. A usted, muchas gracias por la invitación. Rodrigo, partamos por una explicación bastante básica para las personas que nos están viendo. ¿Por qué es importante el dato de déficit fiscal y por qué es muy bien visto también que las economías que lo mantienen lo más ajustado posible o que en su efecto tengan superávit fiscal? La verdad que el balance fiscal, las cuentas del gobierno en general son extremadamente relevantes para un país, ¿ya? ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas, porque justamente esta manija que tiene el gobierno, esta capacidad de maniobra, digamos, cuando un país es capaz de ahorrar en tiempos buenos, es un país que es capaz de financiar, por ejemplo, mayor creación de empleos fiscales, por ejemplo, financiar mayor gasto público, mayor gasto directo a las personas a través de transferencias, etcétera, que para ponerlo en términos simples, cuando un país le está yendo mal, es justamente el gasto fiscal, la variable juega un rol clave para acortar la duración de los ciclos negativos y para mitigar de alguna manera los efectos de un escenario externo, por ejemplo, negativo. Es decir, ahorrar cuando están las vacas gordas para poder gastarlas cuando estén las vacas flacas. Correcto. Entonces, cuando vemos que hay países que tienen ajustes muy bruscos, por ejemplo, países que no tienen ahorro, cuando les va mal, esto imaginemos una empresa cualquiera, cuando baja las ventas, obviamente va a tener un déficit. Al país en términos generales le pasa lo mismo. La pregunta nos hacemos la siguiente: ¿qué pasa si Chile no tuviera esta regla fiscal? ¿Qué pasa si Chile, por ejemplo, no tuviera estos ahorros en el resto del mundo? Cuando cae el precio del cobre, cuando cae el crecimiento económico, dado que el país, si no tuviera ahorros, tendría que ajustar el gasto. Y eso es justamente lo que no pasa en Chile. Entonces, tener estos indicadores sanos es lo que permite tener una economía más estable. Y un indicador sano, por lo menos visto desde el punto de vista en el extranjero, es, por ejemplo, un indicador para que una empresa que quizás quisiera emitir bonos, endeudarse afuera, lo haga bastante más barato a un país que tuviera déficits fiscales bastante disparados. Más que el déficit fiscal, por cierto, es muy importante. Pero quizás más importante es ver un panorama general de cómo es la salud completa del gobierno. Y para eso es sumamente importante poner en la balanza cuánto es el stock de ahorros y cuánto es la deuda del gobierno. Nosotros todavía tenemos finanzas públicas que son sumamente robustas. Lo que seguimos teniendo, por ejemplo, es un gobierno que es acreedor en términos netos, es decir, gracias a las platas del cobre que ahorramos en años anteriores, seguimos teniendo una deuda que es, un ahorro que es bastante alto y eso te permite tener un buen colchón. Sin embargo, tener déficit, podemos explicar un déficit por un bajo crecimiento económico un año, quizás por la caída del precio del cobre otro año, pero claramente un déficit fiscal no es algo que se puede tener para siempre. Y ahí es donde viene toda la discusión. Aclarado entonces por qué es importante el tema del déficit fiscal en cualquier economía, te invito a ti, Rodrigo, y a todas las personas que nos acompañan para que veamos cómo han sido los déficits fiscales de nuestro país en los últimos 10 años. Para eso hemos preparado la siguiente gráfica. Esto es todo con información de la Dirección de Presupuesto. Por ejemplo, en 2005 fue un superávit de 4,4% que se fue creciendo hasta el 7,8% en 2007. Esto bajó en 2008 y llegó a negativo en 2009. La razón es muy simple: crisis subprime. El gobierno, donde la billetera fiscal era manejada por Andrés Velasco, tuvo que empezar a gastar y fuerte. Entre 2010 y 2012, como vemos, pasamos de un mínimo déficit a tener un superávit. Y ya desde 2013 y ya, como se dice, hasta 2015, vamos a tener claramente mayor déficit fiscal. Se proyectó en la ley de presupuesto, Rodrigo, que íbamos a tener 1,9%. Ya ayer, este lunes, Rodrigo Valdés sinceró lo que todo el mercado esperaba y que el déficit fiscal iba a ser bastante más alto y vamos a llegar a 3 puntos del PIB. A tu juicio, ¿esto es algo que ustedes también tenían proyectado? Porque yo lo había escuchado hace bastante tiempo. Dos cosas antes, solamente para poner en contexto, y creo que es sumamente importante que la gente siempre lo recuerde. Chile es un país que depende bastante del cobre, ¿ya? Y además, las cuentas fiscales, el ingreso del gobierno depende en gran medida de cuánto crece el país y de cuánto es el precio del cobre. 2009-2010, por crecimiento económico y precio del cobre, y del 2013 hasta el 2015 hemos tenido correcciones a la baja en el crecimiento económico. El año pasado crecimos menos de 2%, y este año ha existido un precio del cobre menor al esperado. No nos olvidemos que el gobierno pensó en un precio del cobre de cerca de $3, estamos hoy día en un precio del cobre cerca de 2,5, y además, esto es sumamente importante, el gobierno cuando hizo
el presupuesto para este año asumió un crecimiento de un 3,6% para el 2015. Y la verdad es que hoy ese 3% es consistente con un crecimiento económico de un 2,5%. La verdad es que ese número nosotros no lo esperábamos a comienzo de año, sin embargo hace un par de meses, desde que esperamos que la economía crezca un 2,5%, nos parece consistente el 3% con ese 2,5%. Pero la pregunta que queda es, ¿Chile irá a crecer 2,5% este año? La verdad es que no podemos descartar que crezca un poco menos. Precisamente, otra gráfica que tenemos preparada es cómo está compuestos estos 3 puntos del PIB de déficit y que también fue informado ayer por el Ministerio de Hacienda. Como vemos entonces en color sandía, por así podemos llamarlo, el 1,9% que está en la ley de presupuestos. Ese era el piso de déficit para este año. En verde se le agrega uno de los factores que detalló Hacienda, menores ingresos porque hay menor crecimiento, 6 décimas. Entonces ahí ya tenemos solamente por esos dos factores 2,5% de déficit. Ahora, el gobierno también dice que por el mayor gasto fiscal que ha debido hacer este año para impulsar la economía, se le agregan entonces 5 décimas al déficit, que nos da entonces los 3 puntos totales. ¿Coincides con estos factores y la importancia de cada uno de los factores para llegar a 3 puntos, Rodrigo? A ver, el 1,9% era consistente con la economía creciendo un 3,6%. Por lo tanto, el menor crecimiento económico, ese menor punto de crecimiento, es consistente con ver esa caída de los ingresos, que, insisto, puede ser una caída incluso mayor, porque el 2,5% de crecimiento para este año implica recuperación el segundo semestre. Hay algunos que ya mencionan que podemos crecer al 2%. Si eso sucede, este déficit fiscal va a estar en 3,5%, puede llegar a 4%. Es difícil que llegue a 4%, quizás podríamos hablar de algo un poco por sobre 3%, pero hay que tener en consideración que ese número quizás se ajusta si la economía crece menos del 2,5%. Insisto, no es para nada descartable ese escenario. Respecto del gasto, hemos visto una ejecución bastante avanzada del presupuesto, pero básicamente en gasto corriente. Entonces, la verdad que un efecto reactivador mayor lo tiene el gasto en capital, infraestructura, concesiones, todo ese mundo. Entonces, una medida para reactivar la economía sería comenzar a acelerar más ese gasto. Y eso no es un tema que solamente vamos a tener que discutir este año, también el próximo año. Más todavía, considerando que lo más probable es que el gobierno tenga que comenzar a reducir el presupuesto para el próximo año. Y es un desafío mucho mayor. Si es que el gobierno empieza a reducir el gasto o bien el déficit, a través de un gasto, porque claramente hemos visto que en los primeros meses del año aumentó en más de 10 puntos el gasto fiscal con respecto a los meses de 2014. Y ya se ha planteado la discusión de que Rodrigo Valdés tiene que empezar a apretar el cinturón fiscal, no puede seguir gastando de esa manera. Pero si es como tú dices, gastar lo que falta por gastar, pero hacerlo en infraestructura, en formación de bienes de capital, eso podría realmente activar otro factor que es el crecimiento, para que ese mayor crecimiento ojalá genere mayores ingresos. Eso podría arreglar un poco el tema del déficit fiscal y que, o por lo menos se mantenga en 3 y que no siga más. Cuando se hizo el presupuesto el año pasado, se consideró una meta de largo plazo, que era llevar el déficit estructural, que está en alrededor de 1%. El déficit estructural es un déficit teórico que se considera con la economía, digamos, en equilibrio, con el PIB potencial, en el PIB efectivo, cobre a largo plazo, etcétera. El compromiso inicial de largo plazo de este gobierno es llevar el déficit estructural a 0, dada la evolución de la economía, el precio del cobre, las dudas que hay sobre la capacidad de crecimiento de la economía, que pareciera que no es más de 4%. De hecho, hay bastantes razones para pensar que ese número incluso se puede acercar al 3,5%. La verdad es que el gobierno, antes de ver cuánto va a gastar, tiene que probablemente revisar cuál es su compromiso a mediano plazo. Y quizás nos encontramos con una meta menos ambiciosa y decir, por ejemplo, insisto, este es un tema que se tiene que discutir en la ley de presupuesto y en el Congreso, pero no podemos descartar que el gobierno diga, en vez de llegar a 0, llegamos, por ejemplo, no sé, a 0,5% de déficit. Porque el compromiso es llevarlo a 0 a 2018. Correcto, a 2018, y reducir un punto en este escenario es mucho más difícil de lo que hubiese sido con el escenario que el gobierno pensaba un par de años atrás. Entonces, en este escenario, tenemos que pensar que la desaceleración del gasto viene sí o sí. Este año se había escrito la ley de presupuesto con un crecimiento del gasto de casi un 10%, comparado año con año es más de un 6%, y vamos a pasar en los próximos años a una economía que probablemente no va a crecer mucho más allá de un 3%, con un gasto fiscal que no debiera crecer más allá del 4 o el 5%.
Entonces, hoy es más importante que nunca ver la calidad del gasto, el timing de ejecución, concentrarse en obras de capital, obras de infraestructura, concesiones, etcétera. Entonces, más importante que el monto es a dónde va destinado ese monto. Es el timing, gastarlo en el momento adecuado, gastarlo favoreciendo la inversión, porque eso, la verdad es que es algo que tiene un efecto reactivador sumamente grande, y sin olvidarse que vamos a vivir en un contexto de menor crecimiento que va a impulsar a un ajuste también en el crecimiento del gasto del gobierno. Y sin olvidar que ese gasto público es muy importante para que un poco le dé confianza al sector privado para que también haga sus inversiones, algo que todavía no ha tenido ese efecto en lo que va del año. Rodrigo Aravena, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. Bueno, y con este análisis de por qué es importante el déficit fiscal y también las últimas proyecciones para el país en este tema, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.